Hola, buenas noches amigos, qué gusto saludarlos. Estamos aquí esperando que don Rodrigo Logan se conecte directo, ya conversamos con él, así que vamos a hacer un minuto de tiempo mientras Rodrigo se termina de conectar y de encontrar buen internet. Quiero darle las gracias a todos como siempre por estar con nosotros, por compartir, por apoyarnos, por difundir. Yo normalmente le mando, y probablemente algunas de las personas que nos están escuchando son de las receptoras de los o WhatsApp o vía Facebook o correo, de lo que normalmente hacemos. Y lo que pretendemos no es importunarlos, sino que todo lo contrario, es tratar de que tengan puntos de opinión, de que puedan confrontar otras ideas, de que de alguna manera podamos aprender y colaborar en este Chile tan tormentoso que está crispado, está complejo. Uno ve las noticias y tiene una sensación extraña, no sé si a ustedes les pasa, es una sensación muy rara, es una sensación de que las cosas están enredadas, estamos de mal genio. Probablemente la pandemia nos tiene así, pero también la cosa política nos tiene así. Y yo creo que es bueno entonces en estas conversaciones un poco calmas, un poco llamando a la reflexión, que busquemos puntos de encuentro, que busquemos también cómo podemos salir, cómo podemos colaborar, cómo podemos contribuir a ser, como siempre decimos en Unidos por Chile, un mejor país que nos cobije a todos. Quiero recordarle a todos que Unidos por Chile nació después del 18 de octubre como una forma y como una respuesta de un grupo de personas para tratar de colaborar en este clima de tanta violencia que había en ese instante, ¿no? La memoria es frágil y nos olvidamos. Hola. Y logró Rodrigo meterse, así que lo vamos a presentar en un segundo. Y Unidos por Chile entonces nace como una forma de buscar tender puentes, de disminuir la violencia, de disminuir ese clima de desencuentro, de desánimo que había. Y hemos continuado en la senda porque creemos que efectivamente es bueno contribuir. Mire, Rodrigo pone ahí atrás su imagen. No, esto es una forma, es una broma que yo le hago a los constituyentes. Me mandé a hacer un mono de cartón. Pero no, es una broma, entonces para ponerlo ahí y decirle que estamos estáticos. Está ahí, estamos estáticos, estamos sin hacer muchas cosas. Bueno, déjenme presentar al invitado de hoy. Como ustedes saben, en estas charlas que tenemos una vez a la semana, que de repente cambiamos de día entre miércoles y jueves, tratamos de invitar a gente de distintas visiones, en distintas acciones, pero siempre gente que nosotros creemos que está liderando o tiene mucho que aportar, y hemos invitado, ¿no es cierto?, a ministros, senadores, emprendedores, científicos, políticos, y ahora estamos invitando a un constituyente que además es muy mediático y que es un muy buen comunicador. Y por lo tanto, vamos a presentarlo inmediatamente. Él es Rodrigo Logan, constituyente, él es abogado de la Universidad de Chile y salió constituyente por el sector de mis antiguos barrios, de Independencia, Conchalí. Yo no sé si habría votado por Rodrigo, pero debo reconocer que lo está representando bien. Me tendría que haber conquistado, no sé. Bueno, pero ya vamos a conversar de eso con él. La idea es que hoy veamos de alguna manera la otra mirada a la constituyente, porque algunos estamos mirando con cierta sorpresa, con cierta distancia a lo que ocurre ahí, porque de alguna manera estamos muy sorprendidos. Rodrigo, bienvenido, buenas noches, qué bueno que estés con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias, me siento muy honrado, muchas gracias por la invitación, de verdad. Estos espacios siempre son importantes, son espacios que permiten el debatir ideas, pero con un propósito común. Siempre mejorar la república, mejorar la patria. Así es, la república, pero si ya le sacaron el nombre a la república. Oye, eso es del terror, pero ahí eso, Ricardo, es cuando tú, con todo el respeto, pones personas que... Tú, a ver, lo voy a decir para que no suene eufemístico. Cuando tú vas a desarrollar cualquier labor, existe un perfil de las personas que están aptas para desarrollar esa labor. Eso tú no estás haciendo un análisis previo, no estás haciendo un juicio de valor, quiénes son buenos, quiénes son malos,
sino quienes tienen competencias son los más aptos para hacer un determinado trabajo. ¿Ya? Puede ser una obra de ingeniería, una obra musical, puede ser lo que sea. Pero cuando tú pones a personas que son poco aptas a hacer un trabajo técnico, por ejemplo, si a mí me colocaras a hacer una obra pictórica, lo más seguro es que no va a salir bien, porque no tengo habilidad, no tengo competencia. Cuando tú pasas eso, nos saltamos todos los márgenes. Hay cosas que para las personas en el mundo del derecho suena como ilógico, independiente si era una persona del mundo del derecho que sea de los blancos, de los amarillos, de los negros, en el punto del punto de vista de ideologías políticas. Hay cosas que no se hacen, ¿eh? Pero eso cuando es del mundo del derecho. Cuando no entiendes eso... Pero Rodrigo, vamos avanzando en esto, vamos construyendo. Tú representas un sentir como buen comunicador, un sentir que pareciera ser que es como el ciudadano de la calle. Además saliste en un distrito que es bastante representativo de lo que es el Chile real, ¿no es cierto? Y de esa manera uno podría decir, bueno, este constituyente que sacó tantos votos representa el Chile real, pero tiene una formación, tiene una competencia. ¿Qué hace, qué siente el abogado, el constituyente Rodrigo Logan, cuando al frente tiene un constituyente que pareciera ser que está en una posición distinta, no en construir la casa de todos, sino que más bien pasar una planadora ideológica y que está basada además en falta de conocimientos? ¿Qué siente el constituyente Rodrigo Logan? Frustración. Esa es la palabra. Frustración porque, mira, yo siento de que siempre hay margen para los acuerdos, siempre hay margen, pero siempre hay margen para buenos acuerdos cuando tenemos un propósito común, el bienestar del país, de la patria, de la república. Y podemos debatir aun cuando tengamos visiones de sociedad distintas, Ricardo. Pero cuando tú te enfrentas a una persona la cual tiene una visión absolutamente sesgada y que no te considera un legítimo otro, sino que te considera su contradictor, su enemigo. Y por tanto, cualquier cosa que tú digas está mal, está mal. O sea, ocupa la visión muy binaria. Estás a mi favor o en contra mío. No hay términos medios. Y cuando esa persona además tiene el poder del conglomerado, o sea, son mayoría, tú pasas a ser irrelevante para ellos. Y eso es frustrante, porque ahí tú tienes un conflicto ético, que es el que a mí me ha rondado todo este tiempo, Ricardo. Tengo un conflicto muy grande en mi corazón. Porque por un lado... ¿Por qué tú hablas de conflicto ético? ¿A qué te refieres? Porque es una palabra dura que significa... No, es dura, Ricardo, pero si estamos acá conversando a calzón quitado, como digo yo, sí. Estamos sin pelo en la lengua. Porque, ponte en mi caso, tú eres constituyente y estás participando en un proceso, tú no eres ajeno, no eres un espectador, sino que eres un actor del proceso. Pero tú al interior del proceso, tú sabes que en ese proceso tú estás representando a personas, no solamente a los que votaron por ti, sino que tú eres un constituyente desde Arica hasta la Antártida chilena. Y tú adentro del proceso ves temas que son irregulares, adentro del proceso tú ves temas que van a afectar el día de mañana a tu juicio la vida de esas personas que tú juraste defender. Entonces ahí viene tu conflicto ético. El primero es decir, si yo salgo a hablarle a la gente y le cuento cómo está el proceso, destruyo el proceso. Un proceso en el cual yo estoy participando. ¿Me sigue o no? Sí, entonces, por supuesto, pero déjame ir de alguna manera imponiendo contigo. Pone dos cosas. Dice primero, hay elementos irregulares dentro del proceso. Bueno, uno como ciudadano, que de alguna manera el ciudadano participa, contribuye, colabora y es parte de un todo, primero se sorprende porque teóricamente en este proceso constituyente me da la impresión que la gran mayoría de las personas que votó a prueba, lo que votaba era un bien común y de alguna manera partir, ¿no es cierto?, partir desde una esperanza de construir algo mejor. Pero cuando ya empezamos a ver que uno de los propios constituyentes dice, oye, aquí hay cosas irregulares aquí adentro, hay cosas donde hay binario el lenguaje, hay enemigos aquí adentro, hay posiciones sesgadas aquí adentro, pasamos a ser irrelevantes, uno comienza a preguntarse, bueno, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí adentro? ¿Qué es lo que efectivamente Rodrigo Logan, representante de miles de chilenos que votaron por él, puede efectivamente hacer?
Claro, lo primero que yo puedo hacer es tratar de influir a través del diálogo constante, permanente e informado en la opinión de otros constituyentes, ¿ya? Eso es, y por eso que yo me daba la tarea de tomarme el café con muchos, conversar, y créeme, he estudiado como el que más todos los temas. Por eso cuando a mí me preguntan por qué usted no participó en una comisión, porque estaba en todas, leyendo todas las actas, todos los días estaba metido en todas las comisiones, hablando con los distintos constituyentes en cada una de las comisiones, para poder estar siempre informado y aportando valor. Porque es la única que me toca, porque hoy día me hacen sentir, sobre todo a mí, me hacen sentir que yo soy independiente, el único fuera de pacto y el único independiente y fuera de pacto. Y me hacen sentir que si yo no me junto a alguien, a una manada, como le llamaron en el otro día, yo voy a quedar solo y estoy condenado a la irrelevancia. Entonces yo le digo que eso no va a ser así, porque yo de mi lado tengo la fortuna de poder comunicar a través de los medios de manera neutral, ni siquiera sesgada. No es decir, no, es que está todo mal, es que es una manga sinvergüenza, pero yo sí transparento lo que pasa. ¿Por qué? Porque hay situaciones, Ricardo, que, mira, mi papá tenía una palabra que dice: hay una diferencia entre los errores y los horrores. Cuando usted comete un error, salga a reconocerlo y mejora continua. Cuando usted comete un error, pida perdón de inmediato, y cuando un horror, pida perdón y no lo haga más. Rodrigo, pero pida perdón. ¿Qué horrores hay dentro de la Constituyente? La primera es que nos saltamos las reglas del juego iniciales, pues, Ricardo. La regla del juego de la ley 21.200, la que regula el proceso constituyente, estableciendo la modificación del capítulo 15 de la Constitución, estableció, por ejemplo, la regla de los 2/3. Así es. ¿Cierto? Todos sabíamos que esa era la regla inicial, pero hubo una parte de la Convención Constitucional, pues yo no le llamo constituyente, porque cuando le llamáis constituyente, al tiro se agarran para decir Asamblea Constituyente, ¿cachai? Soy yo, Convención Constitucional. Y hubo una parte de la Convención Constitucional que empezó a cuestionar eso. Y fíjate que tanto lo cuestionaron que al final terminamos trabajando el primer tiempo de la Convención, lo trabajamos sobre la base de los acuerdos por mayoría, hombre, mayoría simple y mayoría absoluta dentro de las comisiones, mayorías. O sea, yo te podría, ahí tenía la primera falla. Y esa viene de la mano con lo que hicimos el día 5 de julio cuando votamos a mano alzada. Una votación que si tú pides las actas, no te va a cuadrar. Hay una votación que se votaron 172 personas y nosotros somos 155. O sea, matemáticamente no... Pero déjame hacerte uno como médico, si tú me dices, mira, en realidad voy a operar a un paciente de un tumor de ovario y resulta que al término de la cirugía lo que encuentro es que le saqué una vértebra, hay una cuestión que no está funcionando y probablemente el médico no es el mejor y lo que hago es inhabilitar al médico. Dado eso, dado que yo me estoy saltando las reglas, dado que veo irregularidades señaladas por ti, que tú estás dentro, que estoy doblando la mano a lo que el acuerdo constitucional permitió, uno podría decir, ¿saben qué? De ahora en más esta Asamblea Constitucional está al margen de la ley. Yo te lo digo como ciudadano, no como abogado, yo desconozco la ley, pero si alguien está cometiendo estos horrores, como tú señalas, uno podría señalar, bueno, entonces están al margen de la ley y por lo tanto se invalida a sí mismo, ¿o no? Es que ahí no. ¿Sabe por qué? Porque ahí viene la segunda parte, que es nosotros tenemos un tema de facto en el procedimiento medido contra la ley 21.200, pero también tenemos una concepción, un relato creado al interior de la Convención, de que el poder constituyente que tiene la Convención Constitucional es un poder constituyente originario. En términos técnicos quiere decir que recuerda, todas las organizaciones que tú conoces, Corte Suprema, Poder Judicial, la Contraloría, Servicio de Impuesto Interno, Dirección de Trabajo, se llama poder constituido. Está bajo la Constitución actual, poder constituido. Nosotros ostentamos el poder constituyente, y ahí es donde dice que viene la teoría de Fernando Atria, que nosotros tendríamos el poder constituyente originario, es decir, estaríamos sobre estas instituciones. Por tanto, esas instituciones no nos limitarían ni nos restringirían. Por tanto, no podríamos estar contra la ley, porque nosotros mismos nos hacemos la ley. Por supuesto, pero si eso se hubiese transparentado
probablemente antes y se hubiera dicho, mira, si tú votas por mí, por ejemplo, la lista del pueblo, que va a mostrar sobre eso, la lista del pueblo ha dicho, mira, en realidad nosotros vamos a ir, pero no vamos a aceptar la regla de los 2/3, no vamos a aceptar lo pero que... Si pero Ricardo, si lo dijeron, acuérdese lo que pasó con Daniel, que yo lo quiero harto a Daniel en el Stingo, pero él lo dijo en el programa del 7 cuando le contestó a la Constanza Cap. Le dijo, nosotros vamos a poner los grandes temas para ahí porque ustedes perdieron. O sea, fue más claro echarle agua conmigo. Él fue y lo dijo. Ahora, ojo, esa teoría de Fernando Atria. Sí, pero eso fue ex post, porque ya se había hecho la elección. Estoy diciendo que esto debería ser ex antes, que deberían haber sincerado a lo que me refiero. Pero fíjate cómo se les cayó la teoría, por Ricardo, porque eso trabajaron 1 mes y medio, 2 meses sobre la teoría de que nosotros éramos todopoderosos y aquí tú sabes cómo se desarrolló en el efecto, en la práctica eso. Se desarrolló en que las instituciones del Estado tenían miedo a meterse con la constituyente, con la convención. Porque te acuerdas, por ejemplo, cuando 2 de mis colegas participaron en una protesta y se consulta si es que tenían fuero o no fuero. El fiscal no quiso contestar, el fiscal nacional. Cuando estábamos viendo el tema de las asignaciones, se le preguntó a la Contraloría si ellos, porque ellos son los fiscalizadores de los dineros públicos, si ellos tenían supervigilancia sobre los gastos de la constitución, que dijo, se inhabilitó la Contraloría. Cuando se les preguntó tema al Consejo de Asignaciones Parlamentarias, dijeron que no tenían competencia para regular a la constitución. ¿Y por qué? Todo eso cae. Pero Rodrigo, ¿por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué de alguna manera hay un silencio ominoso en esto? ¿Por qué tú crees que el Contralor, el Fiscal Nacional, el mismo presidente mira para el lado? ¿Por qué tú crees que las autoridades del país de alguna manera se hacen los lesos frente a estas circunstancias? Mira, hay un autor, Maxwell, que hablaba sobre la extorsión institucional de los poderes constituyentes. Y él dice que esto funciona así. El poder constituyente le dice al Parlamento, mire, si ustedes se meten con nosotros les cambiamos el Parlamento y de bicameral lo transformamos en unicameral y dejamos a la mitad usted sin pega. Si usted, fiscal nacional, se mete con nosotros la constituyente, vamos a hacer que usted ya no tenga rango constitucional, sino que tenga rango legal. Corte Suprema, si usted nos sigue molestando, nosotros vamos a hacer que ahora la elección de todos los miembros ya no sea por los 3 poderes del Estado, sino que sea por la ciudadanía. Te das cuenta que yo como constituyente, a través de una mesa, podría decirte a ti que eres una institución, si no haces lo que yo digo, te elimino en la nueva Carta Fundamental. Y eso significa, en términos concretos, para entender claramente, porque cuando fuimos al plebiscito y fue una mayoría importante de los chilenos a votar, lo que pretendíamos, todos los que votamos rechazo o los que votamos apruebo, lo que pretendíamos era de alguna manera sancionar el hecho que íbamos a tener un grupo, entre comillas, de los mejores del país, sentados, construyendo la casa de todos. Y ahora resulta que esos que fueron electos, ellos se han autoelegido como los rectores del destino del país. Eso y morales, y rectores morales además. Además, ¿y eso qué te parece a ti? ¿Para dónde va esto? ¿Para dónde? O sea, ¿cómo termina esto? Yo, Ricardo, yo he seguido mi teoría de la independencia y de proteger a mi patria. Y tanto fue así que esa teoría de que el poder constituyente está por sobre el poder constituido y somos casi unos semidioses, se le acaba de caer, por Ricardo. La semana pasada, bueno, yo presenté un recurso de protección hace tiempo, cuando me obligaron a mí, o sea, a través de un acuerdo de la convención, a que nos teníamos que tomar el PCR obligatorio. Caso contrario, no podíamos entrar a las sesiones. O sea, imagínate, me estaban conculcando mi derecho a ejercer la labor constituyente para la cual yo fui electo por la ciudadanía. Y yo interpuse un recurso de protección. En principio, una acción de protección. En principio, la Corte de Apelaciones dijo que no, argumentando lo mismo que habían argumentado todos, que no podía meterse las atribuciones exclusivas de la Convención Constitucional a propósito del artículo 185 de la Ley 21.200. Llegué, y como soy porfiado, llegué hasta que la Corte Suprema la semana pasada me da la razón y dice, no, la constituyente no puede afectar los derechos civiles de una persona, en este caso de un constituyente, independiente, porque puedo ser yo un constituyente o puede ser una persona de a pie. Mira, hoy día hay normativa que se acaba de aprobar y que va a ir a la votación del Pleno, como por ejemplo que le da las atribuciones a determinados órganos de la Convención para que se puedan meter incluso en mis redes sociales, Raúl, para ver qué es lo que yo digo. Y me pueden llevar a la Comisión de Ética por lo que yo digo, lo que dejo de decir, a propósito del tema del negacionismo, y eso conculca cualquier derecho a la libertad. Pero está bien, Rodrigo, perdona que sea sincero en esto, pero viendo los actores que están ahí,
en lo personal, a mí no me ¿Sí? produce ninguna sorpresa. A mí. O sea, a mí tampoco, pero no pensé que llegaran a tanto, amigo. Sí, pero está bien, pero yo creo que la ciudadanía de alguna manera está un poco sorprendida y de hecho el nivel de aprobación que tiene la constituyente sigue cayendo y que partió con un 85% y ya va en menos de un 30%. Entonces, avancemos en esto. ¿Cómo crees que se va a ir dando el futuro en esto? Porque hay un grupo de gente, que es la lista del pueblo, ¿no es cierto?, que fue elegida con una votación sorprendentemente importante, y hay que decirlo, con una inteligencia matemática muy sorprendente, que pasó por encima incluso de todos los partidos tradicionales, que nadie lo esperaba, pero que se ha ido develando, y con esto de las firmas falsas, que yo creo que en realidad no es un escándalo, sino que es una burla torpe al intelecto de todos, que efectivamente aparezcan 9.000 firmas en un día de un notario muerto, y aquí nadie se sorprenda, 9.000 firmas de un notario muerto. O sea, eso es una cuestión que no ocurre en ninguna parte del mundo, o sea, ni en Afganistán ocurre. Y ocurre aquí Pero, y todos nos miramos. pero hay algo más grave aún, que, y por lo menos desde mi punto de vista, que 21 de los 27 personas elegidas por la lista del pueblo tienen firmas validadas en esa notaría. Y más grave aún, porque todavía no sabemos si al estar validadas, sacarle esas firmas validadas, quedan como electos o no. Pero pensemos, hagamos política ficción, que algunos de esos 21 cuestionados no alcanzaron la firma suficiente para poder ser proclamados. Si eso es así, lo más que me parece más grave son las declaraciones del director del CERVEL, cuando dijo que al estar ya electos no hay acción de nulidad, aun cuando sepamos que llegaron al poder con firmas con un procedimiento irregular. Eso O lo sea, encuentro gravísimo. dicho en buen chileno, el director del CERVEL, que es un funcionario público pagado por todos nosotros y que tiene además la obligación de hacer cumplir la ley electoral, dice, sabe que efectivamente si es que hay el condicional, porque yo no Si tengo que hubiera, los datos, sí, si es que hay algún constituyente escogido con firma de una notaría cuyo notario murió hace tiempo y cuya notaría estaba cerrada hace 2 años, en donde ni siquiera existía la posibilidad de una constituyente, por lo tanto son absolutamente no solo falsas, sino que además constituyen delito, él dice, no, yo no puedo hacer nada porque ya salió. porque Pero ya eso es sale el... maravilloso, pero eso lo encuentro maravilloso, porque eso significa que, escúcheme, pues, el día de mañana cualquiera lo que no escucha puede ser médico, como ya tiene el delantal, no importa, no estudió, no tiene título, pero ya está ejerciendo de médico. Ah, Usted es mecánico, no hay problema, porque ya está siendo mecánico, y si usted es piloto de avión, no importa si le caiga el avión, yo a usted no le hago nada porque ya está piloteando. Eso no solo es el teatro del absurdo, sino que eso es la antesala de la destrucción profunda del país. o Porque sea, significa que ninguna institución está haciendo su pega. no, pues hasta ahora ya ninguna institución, porque imagínate lo que para mí se ha significado. Yo he conversado con otros colegas y les digo, ustedes se dan cuenta que cuántas votaciones se dirimieron gracias a los votos de esos colegas que salieron electos de manera irregular. ¿Cómo le vamos a dar legitimidad al proceso de aquí en adelante teniendo ese problema no resuelto? Porque ellos también todos tenemos el beneficio de la duda, todo y todo, absolutamente. Pero ¿por qué el CERVEL dice yo esto no lo voy a investigar? ¿Por qué? Eso es lo que a mí me preocupa. Nos quita legitimidad al proceso y al final del día nosotros no estamos escribiendo una constitución, Ricardo. Nosotros estamos escribiendo una propuesta que va a ser sometida al a la decisión de la ciudadanía en un plebiscito, en un referéndum de salida, donde se pueda aprobar o rechazar. ¿Tú te imaginas qué pasa con todo este cúmulo de cosas? Si se rechaza, van a decir, nos hicieron gastar plata, tiempo, jugaron con nuestras expectativas, para nada. Pero mira, Rodrigo, voy a tratar de puntualizar y ser muy prudente lo que voy a decir, pero cuando yo tengo un grupo de constituyentes que lo primero que hace es preocuparse que hay que disolver Carabineros y cambiarlo por una institución donde esté al mando de civiles nombrados políticamente y por lo tanto, evidentemente, al servicio de la corriente política que está en el gobierno. Segundo, cuando estamos enfrascados en negacionismo, o sea, nadie puede decir nada que a ellos no les guste, pero eso genera un tema, y me recuerda lo que ocurrió en la China de Mao Zedong, digamos, con la revolución cultural, donde trataron de lavarle el cerebro a todo el mundo y terminaron con, no sé, 70 millones de muertos.
me parece a mí, y cuando además le sacan el concepto de Chile a república, ya no es una república de Chile, sino que vamos cambiando y vamos generando la deconstrucción de la identidad. A mí me parece que es un tema profundamente grave, y si algunos, además de los constituyentes, están en entredicho con respecto efectivamente a que llegaron ahí por las buenas artes, ¿qué es lo que hace el ciudadano a pie? ¿Qué es lo que puede hacer la persona que votó legítimamente a prueba y dice, yo quiero que me construyan la casa de todos para el futuro? Pero en estas circunstancias me parece a mí que es un engaño. ¿Puede hacer algo el ciudadano a pie? ¿Puede ir al Tribunal Constitucional? ¿Puede ir a la Corte Suprema? ¿Puede ir a alguna parte? ¿O este es un proceso sin retorno? Viste, ahí eso son de esas preguntas que las vamos a contestar, por supuesto, pero que son las que a mí me generan el conflicto ético interno en mi corazón del que hablé cuando partimos en live. Porque acá, claro, yo te tengo que responder con la verdad. Pues la verdad es que la gran herramienta que tiene el ciudadano es el referéndum de salida. Esa es la primera gran herramienta, el voto. Apruebo, rechazo, ¿correcto? Y eso es al final del proceso. Pero en el tiempo intermedio, en el intermedio del proceso, la ciudadanía también puede ir y meterse en el proceso a propósito de las sesiones públicas, porque todas las comisiones, las 7 comisiones, tienen la obligación, eso sí, tenemos la obligación de abrir espacios de participación a la ciudadanía, tanto como persona natural, uno, o agrupaciones de personas. Y ahí tuvimos otro conflicto, por Ricardo, porque ahí cuando nosotros propusimos ese tema, una parte importante de la convención dijo sí, pero nosotros nos reservamos el derecho a poder decir quién de esas personas que pide audiencia pública es una persona que fomenta el odio, la discriminación y el negacionismo. ¿Te acuerdas cuando dejaron a 4 instituciones? Porque a juicio de la mayoría simple, o sea, de los que estaban ahí, ni siquiera la mayoría absoluta, ni siquiera los 2/3, una mayoría simple a juicio de los coordinadores, esas fomentaban el odio y eran negacionistas. Pero por eso digo, pero entonces te vuelvo a preguntar, tú como abogado, yo soy un ciudadano y te consulto, ¿sabéis que Rodrigo me da la sensación de que esto va por mal camino y que yo quisiera que mejorara el rumbo y que efectivamente ya como estamos embarcados en esto, construyamos una buena constitución? Pero ¿qué hago yo para pedirle al CERVEL que investigue si todas las personas que están ahí están con mérito de estar ahí? ¿Y qué hago yo para que la Contraloría diga, ok, los recursos están bien gastados? ¿Y qué hago yo para que el Tribunal Constitucional diga, oiga, sabe que no se puede? Excelente pregunta. Ese se llama la petición constitucional. Y existe hoy día, pero súper poco ocupada. Te agradezco la pregunta, Ricardo. Es muy buena, porque no me la preguntan constantemente. De hecho, no me la hayan preguntado. Siempre la digo yo. La actual Carta Fundamental establece un derecho que es la base de los derechos civiles y que es una innovación a nivel constitucional chileno. Estamos hablando, imagínate, del año 79. Fue creada en el año 76, a propósito, que es el artículo 19, número 14, que dice que cualquier ciudadano tiene el derecho a concurrir y hacer consultas de interés público-privado, con tal que sea en términos respetuosos y convenientes. Y yo puedo hacerle pregunta yo, Rodrigo Logan, ciudadano, a la Contraloría y decirle a ver si están gastando los fondos públicos de manera correcta, eficiente y con el principio de austeridad. Puedo ir a la Dirección del Trabajo a preguntar si se están respetando los derechos laborales de los asesores. Puedo ir al Consejo para la Transparencia a decir si es, por ejemplo, preguntar por el grado de parentesco, si alguien está fiscalizando el grado de parentesco de los asesores profesionales de los constituyentes. Eso, se puede. La gente tiene que hacer eso. Y además, ese derecho de petición constitucional también tienen que ejercerlo con nosotros, con los propios constituyentes y con la mesa, la presidenta, vicepresidente y la vicepresidencia. Rodrigo, ¿por qué cuando mencionaste a los parientes y se fiscalizaba, hiciste una entre comillas? Porque hay parientes contratados, porque la ley establece claramente que creo que hasta el 6º grado hasta el 6º grado con sanguinidad. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos un problema. El problema es que la Convención Constitucional no tenía ninguna normativa previa. Hemos tenido que crear todas nuestras normas que nos autorregulan, a diferencia de lo que pasa en el Parlamento, en el Poder Judicial, que ya tienen normas de muchos años. Bueno, acá no sirve de nada, Ricardo, tener una normativa si no tienes a alguien que la fiscalice y si no tiene una sanción. Es como cuando a mí me dicen, oiga, por ejemplo, la semana pasada aprobaron en la Comisión de Ética
una cláusula que le llamaron la cláusula Logan, porque decían que está prohibido, va contra la ética, toda participación en horarios de pleno y de comisión en matinales. Y el único que participa en matinales de los 155 soy yo, pues entonces esa me la tiraron a mí, ¿cachai? Y yo me reí porque dije, oye, jamás voy a hacer eso. Pero eso no, y abajo, a renglón seguido, decía que la labor de los constituyentes de dedicación exclusiva, en circunstancia que la regla del juego no era así. La ley 21.200 establece que nosotros no teníamos dedicación exclusiva y esa era la explicación de por qué ganábamos 2.600.000 y no lo mismo que los diputados. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay normativa que es muy férrea, pero no tiene sanción y no tiene quien la revise. Acá en el caso de las asignaciones, existe un comité externo de asignaciones que, imagínate, que hoy día está mirando recién el punto de vista de las contrataciones, pero no las revisa. No las revisa. Entonces, ¿qué es lo que les digo yo? Hoy día tuvimos una reunión justamente hoy día con el comité y yo le decía, oiga, ¿y si alguien crea, mi familiar crea una sociedad y esa sociedad la pasa como una sociedad de apoyo o de apoyo a la labor del constituyente? ¿Quién va a hacer esa triangulación? No podemos. No pueden. ¿Qué pasa si yo hago y ocupo un palo blanco, un tercero, un medio pollo, y que al final del día el receptor de los dineros sea mi familiar? ¿Ustedes van a poder hacer eso? No. ¿Y por qué no ocupamos a la unidad de análisis financiero? Si tenemos la integridad hoy día. No, pero es que lo que pasa es que nos queremos dar una regulación al interior de la convención. Nuevamente, el poder constituyente no quiere ceder al poder constituyente. Rodrigo, quiero recordarle a todos que nos escuchan que estamos conversando con el abogado Rodrigo Logan, constitucional, miembro de la Convención Constitucional. Él es constituyente. Además, un muy buen comunicador y que participa y es conocido por su capacidad de comunicación. Voy a hacerle algunas preguntas, Rodrigo, que pueden sonar un poco incómodas, pero me encantaría que si puedes decir paso, por supuesto. Rodrigo, la lista del pueblo, ¿qué te parece a ti? ¿Necesaria? Mira, ellos tienen, me gusta la estructura que se dieron en un inicio, lo encontré inteligente. Yo comparto tu análisis sobre cómo ellos lo hicieron, muy inteligente desde el punto de vista de estructura matemática y organizacional. Pero creo que no entendieron el segundo paso. Porque son como digo, tienen cola de perro, hocico de perro, pata de perro, pero dicen que no son perros. Se comportan como un partido político, estructuran como un partido político, dicen que no son un partido político, ni siquiera instrumental. En temas reglamentarios me gusta mucho cómo trabajan, porque siempre le encuentran la quinta pata al gato para evitar cómo los conglomerados de los partidos políticos nos tratan de pasar gato por liebre. Siempre se dan cuenta, Ricardo, ¿no? Son muy astutos en eso, y me gusta. Pero en temas políticos siento que se pasan tres pueblos. Cada vez que van a hablar algo político, se pasan porque hacen juicios de valor. Y esos juicios de valor vienen cargados con mucho, desde mi punto de vista al menos, mucho resentimiento. Y eso es lo que ha provocado el quiebre interno de ellos, porque eso mismo que exteriorizan, que yo percibo, es lo que veo. Se puede construir una constitución que de alguna manera es la casa de todos desde el resentimiento. No, pues. O sea, de poder se puede, fácticamente se puede. Ahora analicemos la eficacia de eso que estás construyendo. Lowenstein decía de que si tú construyes una constitución con resentimiento donde tú lo generas de manera binaria, o sea, los que ganamos somos los que instalamos el relato y contamos la historia, esa constitución tiene una eficacia limitada. ¿Por qué? Porque los que se sintieron dejados fuera de esta esfera, los que perdieron, en buen chileno, los que perdieron y que les pasaron la planadora por arriba, van a empezar a articularse debajo del radar para tratar de ganar el poder. Entonces al final no nos centramos en mejorarle la vida a la gente, nos centramos en cambiar el eje de poder, que los que están abajo pasen para arriba, y vamos haciendo ese círculo vicioso. Eso perfecto. Es lo que Rodrigo, ¿qué tal? Te voy a hacer preguntar por algunas personas en particular dentro de la constituyente. Tere Marinovich. Sincera, me gusta mucho su análisis, pero a veces la siento desconectada, poco empática, y por cierto, creo que, y se lo he dicho a ella también, creo que adolece de un concepto que se llama ubicuidad. La ubicuidad es saber decir, es ver dónde estás ubicado, y cuando estás hablando, tratar de dar el énfasis entendiendo dónde estás. La Tere es demasiado es muy plana.
Entonces, cuando la tira, ella hace análisis que son correctos. O sea, cuando le dice a Francisca Linconao, le dice algo que todos pensábamos, Ricardo. O sea, yo estuve ahí. Cuando ella empieza a hablar en Mapudungún, nadie cachaba nada. Pero no le decían nada, ¿por qué? Porque le tienen ese respeto, ese temor reverencial a lo que ella representa, más que a quien ella es. Ella es una convencional, una colega. Y empieza a hablar en Mapudungún y nadie entendía nada. Y claro, cuando lo dice la tele, todos se le fueron encima porque dice, oiga, yo no entiendo nada. Y ahí yo encontré que debía haber morigerado un poco el lenguaje de lo bajado, porque lo que ella dice tenía lógica. Ella dice, si estamos en una instancia donde tenemos que llegar a acuerdos y tú me hablas en un idioma que yo no entiendo y que tú sabes que yo no entiendo, es imposible que lleguemos a un acuerdo. Que es distinto a que tú me digas, Rodrigo, yo voy a hablar en mi idioma en los primeros 20 minutos y después te voy a hablar en tu idioma para que lleguemos a un acuerdo. Eso es respeto. Sí, te sigo preguntando por algunas personas. Fernando H. Muy, muy inteligente, muy demasiado astuto. Es un líder, independiente que pensemos absolutamente distinto. Pero creo que tiene una visión muy, muy, muy sesgada y poco solidaria de la sociedad. Por eso digo, es un tipo muy instruido, muy, muy inteligente y un buen líder, porque veo cómo organiza su sector y lo organiza de una buena manera. Pero creo que, y si tuviera yo que definir, le falta visión de Estado, de estadista. Tiene visión de líder político sectorial, pero no visión de Estado porque excluye más de lo que incluye. Marcela Cubillos. Muy inteligente, capaz intelectualmente, es sagaz intelectualmente, pero siento que adolece del concepto de la empatía, pero también del concepto de el lenguaje con amor. ¿Por qué? Porque ella sabe perfectamente lo que ella representa, sabe perfectamente lo que ella provoca en sus colegas de al frente, pero no se hace cargo de eso. Ok. Rodrigo Logan. Está difícil de definir, pero mira para atrás, está ahí tú, mírate. Mírate para atrás. Ahí está. Mira, yo me autodefino como el Quijote, soy súper soñador. Me autodefino también como un justiciero, me gusta defender a los más débiles de los matones del curso. Y un perplejo todos los días trato de aprender, porque es de verdad, Ricardo, que Rodrigo Logan, el constituyente, creyó que se estaba metiendo en un juego donde no conocía. Rodrigo Logan no conocía el juego en que se estaba metiendo, y aquí ha tenido que aprender política profesional, ha tenido que aprender a hacer acuerdos, callar, el poder que la prensa puede ejercer para matarte civilmente, cuando callar, cuando hablar, con quién juntarte y con quién no. Y eso ha sido súper difícil. ¿Tú crees realmente que hay una campaña orquestada de desprestigio hacia la constituyente, o crees que los ciudadanos comunes y corrientes de alguna manera han visto que los actos de la constituyente, la tía Pikachu y otros, y todas estas rondas y estas cosas, han generado, entre otras muchas por cierto, han generado una sensación de decepción y de frustración con respecto a lo que está ocurriendo? Ya te respondo rápidamente. No creo que haya una campaña de desprestigio. No, definitivamente no. Sí creo que hay algunos comentarios de algunos grupos periodísticos que han sido un poco tendenciosos, medio mañosos, porque se centran en algunas partes en vez de ver todo lo bueno o todo lo que podría estar bueno o lo que se puede mejorar, ya, si lo queremos ver así, se centran justo en la cosa chica, lo que genera la noticia. Pero no hay una campaña. ¿Sabes por qué? Porque para que haya una campaña significa, como el lenguaje construye realidades, que yo voy generando una realidad y un relato para desprestigiarte a ti, para quitarte la dignidad frente al resto. Y eso no ha sido así. Hemos sido nosotros mismos, Ricardo, al interior de la convención, con temas como los almuerzos para los constituyentes los elegidos del 1.386.000, el arriendo de van para que fueran algunos constituyentes y no todos a Valparaíso, Viña y de vuelta, y cosas como esa, amigo mío. Hemos sido nosotros, le damos al piste a los Oye, padres. Rodrigo, cuéntame, ¿y tú estás esperanzado o no estás esperanzado con lo que viene? ¿Crees tú que vamos a enmendar rumbo, no vamos a enmendar rumbo, o la gente que nos escucha tiene que apagar esta cuestión y decir, ¿sabéis que estamos liquidados, hay que esperar votar rechazo? O al contrario, tú estás ilusionado de que efectivamente vamos a tener una suerte de epifanía y todos los que están un poco descarriados en esta cosa refundacional vamos ¿Cómo lo ves tú? Mira,
Yo creo que, sí, de verdad creo que el proceso va a funcionar, pero va a funcionar de manera dolorosa. ¿Cómo Mira, es eso? fíjate que los beneficios del Estado, a ver, toma en consideración que tenemos una campaña presidencial a puertas ahora en noviembre. Y esa campaña, esa contienda presidencial se lleva dentro de la constituyente. ¿Eh? O sea, ¿Tú tienes algún candidato en particular? No, en este momento no. No, porque yo soy más de los que leo los programas, me gusta ver, me instruyo harto en eso antes de tomar una decisión. Ya. ¿Y por qué te digo que se llevó? Porque yo no me voy a olvidar nunca el nivel de odiosidad en los comentarios, en los debates que se daba entre el Partido Comunista y el Frente Amplio cuando estaba a puertas de la primaria entre Boric y Daniel Jadwe. O sea, me recuerdo perfectamente a mí, cómo se votaban en contra. No, sí, eso es uno. Pero además toma en consideración que nosotros, la Convención Constitucional partió con un 80% de aprobación ciudadana y según la criteria de la semana pasada vamos en el 47% y bajando. Si 30, nosotros llegamos... ¿Ah? de esta semana un 30%. Es un 30%, mira, no la vi. ¿Quién es la criteria? Sí, 30. Ufa, 30, cáchate. Si llegamos a 20, significa que llegamos a lo mismo que el rechazo. Es cierto, es evidente, ¿no? Y ahí se abre, ojo, ahí se abre una palabra que yo he visto que se repite mucho en las redes sociales, que es el referéndum revocatorio. Hay alguien que está planteando, una parte de la población, que está planteando de que se haga un referéndum, un plebiscito, para revocar el proceso constituyente y que se empiece de nuevo con personas realmente capacitadas al efecto. ¿Y a ti qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? ¿Te parece a ti que sería... Déjame tratar de argumentar. ¿No te parece a ti que sería bueno, evidentemente, poner una determinadas... como tú lo mencionaste, voy a parafrasear a Rodrigo Logan, que tengan las competencias? ¿No sería bueno que la gente que tiene una sensibilidad de derecha, de izquierda, de centro, más plurinacional, etcétera, pero tuviese las competencias como para entender lo que son las constituciones comparadas, los procesos históricos constitucionales en otros países, qué ha significado para nosotros la constitución del 25, del 80, las modificaciones posteriores? Porque me da la sensación que en todos estos procesos constituyentes, tanto en Chile como en el mundo, han participado mentes brillantes, con distintas sensibilidades, sensibilidades humanistas, más sociales, etcétera. ¿Por qué nosotros no nos dimos la tarea de escoger a los mejores entre cada sensibilidad y de alguna manera dijimos, no, hagamos la cuestión como entretenida? ¿Qué te parece a ti? Porque nosotros siempre hemos sido el laboratorio del mundo, por Ricardo. Las organizaciones internacionales siempre han probado, ¿no? Que la mayoría de las interacciones sociales las han probado en Chile. Acuérdate los Chicago Boys en el 58, acuérdate lo que pasó en el gobierno de la Unidad Popular, acuérdate lo que pasó a la mitad del gobierno militar. Siempre se han probado nuevas teorías y las prueban siempre en Chile. Si no, mira cuál es la injerencia que tiene la ONU y el PNUD en el proceso constituyente chileno, pues, amigo mío. La gente no sabe que en noviembre del año pasado Chile firmó un acuerdo con la OCDE para que ellos fueran veedores del proceso constitucional chileno. Lo mismo que la ONU. La gente no sabe eso. Porque yo te digo que va a haber un quiebre y eso es lo que va a lograr la epifanía, o es lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo le pido a Dios. Porque resulta que sí, es que es verdad, porque se lo pido y le digo que en algún momento yo estoy seguro que va a pasar y creo que este va a ser el evento que lo va a generar. Los beneficios sociales que está dando el Estado y que permiten que hoy día la gente tenga acceso al dinero, al circulante, han sido los retiros al 10%, el IFE laboral, el bono COVID y todos los beneficios del Estado. Esos beneficios, Ricardo, se terminan ahora en noviembre y el último pago es en diciembre. En enero del próximo año, la gente va a volver a la realidad anterior al estallido social, o sea, con un ingreso mínimo de 337.590 y para poder tener acceso, va a tener que tener acceso al crédito, pero hoy día con la alta inflación que tenemos y con lo que pasó esta semana en el Banco Central a propósito que subieron el IPOM, el índice de política económica, van a haber tasas de interés muy altas. El acceso al crédito se va a restringir. Y ahí la gente va a empezar a tener un problema grande. Y ahí en ese momento es donde la ciudadanía nos va a decir a nosotros, lo están haciendo mal, señores, están perdiendo el tiempo. Y nos vamos a ver todos afectados, Ricardo, todos los constituyentes, y vamos a tener que tomar, o lo hacemos bien, o nos vamos para la casa. Pero, ¿cuál es el mecanismo que se fueran para la casa? Supongamos que efectivamente siguen sin hacerlo bien, porque en lo personal, yo soy un esperanzado. Fíjate que
voy a sincerar esto, yo voté rechazo, y voté rechazo no porque yo creyera que una constitución en particular no había que modificarla, sino que yo creía que los procesos de modificación tenían que ser más rápidos y evitar pasar por este camino del desierto o esta vía de crucis que hay, digamos. Y hasta el momento, lamentablemente, no me he equivocado. Y voy a ponerte un solo ejemplo, la reforma de pensiones, que tiene 7 años, o sea, la gente más pobre de este país sigue esperando por pensiones dignas porque los políticos no se ponen de acuerdo. Entonces ahora vamos a esperar que termine la constituyente, saque la constitución, vayamos a votar y comiencen a implementarse las leyes transitorias. O sea, la gente no sabe que de aquí a 3 años no va a pasar absolutamente nada. ¿Perdón, de aquí a cuánto dijiste? 3 años, 3 años. 10. 10. 10, según el estudio del observatorio. Porque después de que nosotros saquemos la constitución, tú tienes que empezar a implementar. Hoy día tenemos 21.588 leyes, que muchas de ellas van a quedar en contra, no puede haber normativa contra la constitución. Y abajo de esa ley, 180.000 cuerpos legales, que son las circulares, los oficios, las dictámenes, los reglamentos de copropiedad, etcétera. Son 10 años, amigo. Bueno, entonces con mayor razón, Rodrigo, ¿qué pasa si efectivamente en 3 meses, en 4 meses, como tú muy bien decías, no hay un cambio de rumbo, no hay un compromiso, la ciudadanía no ve que la constituyente va de alguna manera mejorando su trabajo, a pesar de que estoy esperanzado y espero que así ocurra? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa con el CNP? ¿Tenemos necesariamente que esperar hasta el plebiscito de salida? No, pues. Lo más probable es que se las van a ingeniar para hacer un plazo especial después y toda la cosa, digamos. Claro, lo que pasa es que ahí viene el otro tema, y un tema que en mi visión es lo que va a pasar. Fíjate que nosotros en la convención estamos creando el cambio, pero ese cambio que nosotros estamos creando luego hay que construirlo. Quienes lo construyen son precisamente las autoridades político-administrativas que van a ser elegidas ahora en noviembre. No, olvídate del presidente, también se eligen cores, diputados y senadores, ¿cierto? Y van a haber muchos que en campaña, recuerda, muchos en campaña, la gente les va a decir, oiga, cuando usted salga diputado o senador, pónganse de acuerdo para ponerle orden a la constituyente. Y ahí pueden hacer el concepto del plebiscito revocatorio. Y ese plebiscito revocatorio que se le llama, que se le da la opción a la ciudadanía de votar si quiere revocar el mandato. Recuerda que la soberanía reside esencialmente en la nación y se ejerce por el pueblo a través de sus elecciones periódicas determinadas por la Constitución o por la ley, el artículo que es 5 de la actual Constitución. Y el límite a la soberanía del Estado lo constituyen los derechos humanos contenidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, ¿vale? ¿Y qué se entiende? Entonces, ¿cuál es el referéndum? Se entiende de que el poder que tenemos nosotros, la Asamblea Constitucional, es porque nos lo otorgó la soberanía de la nación, o sea, el pueblo a través de la votación. Y como nos entregó el pueblo, es el mismo pueblo el que nos los puede quitar. Y si hubiera un referéndum que dijeran a la población, ¿saben qué? Voten. ¿Ustedes creen que la convención lo está haciendo bien? ¿Sí o no? Y gana el no, nos vamos todos para la casa. Y a ti, y te voy a hacer una pregunta directamente a Rodrigo Logan, abogado ciudadano, no constituyente, abogado ciudadano. Voy a pedir que tome esta distancia y diga, en este referéndum revocatorio, ¿votaría que sí o que no? O sea, ¿lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? Yo votaría que lo estamos, a ver, por un tema de darle tiempo. Como ciudadano, sáquese la toga. No, me la saco, Ricardo. Yo le daría el beneficio de la duda hasta enero. Si la votación fuera hoy día. Si fuera hoy día, yo diría, pucha, les voy a dar el beneficio hasta que salga el presidente o la presidenta, y hasta enero. Si en enero me hacen la misma pregunta y continúa igual, yo votaría que no. Ahí sí que... Entonces, pero sí preguntarle yo ahora al abogado... Escúcheme, puedo preguntarle yo a los abogados constituyentes, ciudadanos, que si es que en enero usted ve que efectivamente sigue todo exactamente igual, no digo ni peor ni mejor, igual, como está, igual. Yo puedo a usted convocarlo como ciudadano y decirle, Rodrigo, ¿me ayudarías a presentar un articulado, no sé cuál es una norma, una petición, no sé cuál es el tema legal, para hacer un referéndum revocatorio en donde hagamos una llamada para tener gente con competencia? ¿Tú estarías dispuesto a apoyar una cosa así? Pero si incluso la respuesta es sí. ¿Y sabes por qué mi respuesta es sí? Porque uno de los elementos que yo quiero agregar en la Constitución es la participación ciudadana
real, efectiva y vinculante. Está dentro de mi programa, de lo que yo le propuse a la gente cuando partí en esto. Yo le dije que la Constitución, como herramienta de paz social, tenía que tener 4 pilares. El primer pilar era la responsabilidad civil y penal de todas las autoridades político-administrativas, de tal manera que tuviera siempre la espada de Damocles, para que cuando lo hicieran mal, lo hicieran tarde o no lo hicieran, eso no pasara y no tuviera la responsabilidad política solamente. Segundo, que se creara una institución constitucionalmente regulada y no por ley, que se llame el ombudsman o el defensor de la ciudadanía, no del pueblo. El defensor del pueblo, como dicen en Alemania, ¿no es cierto? Sí, pero es que ¿por qué lo llamo la defensor de la ciudadanía? Porque también le podría llamar el Consejo de la Sociedad Civil, el Consejo de Defensa de la Sociedad Civil, ¿ya? El tercero es la participación ciudadana real, efectiva y vinculante a través de mandato revocatorio o referéndum revocatorio. Está dentro de lo que yo propongo. Y el cuarto es lo que yo le llamaba la Torre de Babel. Nosotros necesitamos para que podamos conversar el mismo idioma, que los conceptos queden claros. ¿Qué entiendes tú por dignidad cuando me dices vivienda digna? ¿Qué entiendes por dignidad? ¿Qué entiendes por educación? ¿Cosa de qué? Tú después no me digas, mira, tú eres un negacionista. ¿Y por qué no? Porque a mí se me ocurre. No, eso no funciona. Ok. Sí, déjame seguir en estas preguntas, Rodrigo, que quiero darte además las gracias por tu sinceridad y la forma en que tú abordas los temas. ¿Qué te parece la presidenta y el vicepresidente de la Constituyente? Están en aprendizaje. Están en aprendizaje porque, insisto, la presidenta está en constante aprendizaje de lo que es ser presidenta de un órgano corporativo. ¿Ah? ¿Y por qué te lo digo? Porque ella efectivamente me imagino que ha liderado grupos, pero nunca le ha tocado ser el presidente de tener que dirimir debates, establecer ideas, pero sí, puedo decir que lo siento yo, Rodrigo Logan, me estás preguntando a mí. Sí, a ti. Siento que están demasiado sesgados en su visión de sociedad. Entonces, cuando ellos tienen que dirimir o dirigir el debate, para no hablemos de dirigir el debate, y tú llegas a hacer un comentario contra alguien de izquierda, ¡pum! La vara al tiro te pegan para que te quedes callado. Pero cuando lo hacen con alguien de derecha, lo dejan pasar. Okay. Y eso a mí no me gusta. Una pregunta súper, probablemente desde la ignorancia, digamos. Los pueblos originarios, y de hecho hay cupos reservados para pueblos originarios, se estableció en base a un límite de tiempo, porque no todos los pueblos originarios partieron en Chile, digamos. Muchos de ellos son producto de la migración y por lo tanto el concepto de originario tiene que ver con una línea de tiempo. ¿Habría sido legítimo, por ejemplo, que yo hubiese dicho, mira, en realidad los colonos alemanes también podrían tener un representante, la colonia palestina también, los croatas en el norte, la comunidad española, la comunidad libanesa, la comunidad venezolana, la comunidad peruana? No logro entender, porque yo entiendo que la riqueza está precisamente en las múltiples miradas. Entonces, ¿se estableció una línea de tiempo? ¿Cómo fue eso? Es que se hizo a través de un tema reglamentario legal. Hay una ley que reconoce que se entiende por pueblos originarios. Y esos pueblos originarios, que son las naciones originarias, como le llaman hoy día, estaban dentro de esa ley y tenían que haberse registrado. Por eso que el pueblo afrodescendiente, el pueblo tribal afrodescendiente, no es considerado un pueblo originario, pero es por un tema de ley. Ahora, lo que tú dices es muy cierto. Y hemos discutido eso. Si estamos hablando de grupos intermedios privilegiados, como por ejemplo, y ojo, cuando hablamos de pueblo originario también tenemos otro problema, porque hoy día los pueblos originarios se confunde el tema con el tema mapuche. Pero si tú le preguntas a los aymara, los coya, los cahuechcas, los selmen, te dicen, a mí no me representa, y yo también soy un pueblo originario, pero no me representa lo que están haciendo con los mapuches. ¿Ya? Sí. Y entonces, pero es un tema reglamentario. Pero hay hay otro grupo intermedio a los cuales no se le ha tomado su parecer. Por ejemplo, los cristianos, pues, amigo mío, los evangélicos. Los evangélicos con el último censo son 6.2 millones de habitantes que se definen como evangélicos. Y ellos ni siquiera se les permitió poner su bandera. Rodrigo, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te hace sentir cuando la constituyente, de alguna manera, se pronuncia
y habla de que los detenidos después del estallido social son presos políticos y no sujetos que están pagando por un delito que está tipificado claramente en la ley. ¿Qué te pasa a ti No, con eso? no, es que yo lo dije antes, mira, sí, me da risa porque yo salí a decir, como un mes antes, Ricardo, en una entrevista que me hicieron en CNN, en un debate. Y yo dije, aquí en Chile no hay presos políticos. O sea, no. Y yo cerré Está el bien, tiro pero y lo, está disculpa, bien. y lo cerré porque no lo digo solamente yo, lo dice la Human Rights Watch, también organismos internacionales. Si el gran problema de nosotros, y me tomo también de lo que estaba hablando de los pueblos originarios, es que nosotros hemos sacrificado mucha parte del principio de autorregulación de los pueblos, o la autodeterminación de los pueblos, lo hemos sacrificado en pro de pertenecer a la élite internacional, Ricardo. Y desde afuera nos dicen lo que tenemos que decir. Ese concepto del pueblo originario viene del desarrollo del derecho indígena. Hoy día la agenda valórica viene dado por lo que nos dice la ONU a propósito de los derechos del movimiento LGTBIQ+. Y así te puedo decir, nosotros hemos sacrificado la autodeterminación en la reglamentación chilena por lo que viene afuera. Y por lo tanto... Y en el caso de los detenidos, o sea, de los presos de la revuelta, yo dije inmediato, no son presos políticos porque en Chile no hay presos políticos, son presos de la revuelta los cuales han cometido delitos. No obstante, yo dije, no obstante, no todas las personas que han sido detenidas por los mismos hechos. Hay personas que participaron, que tenían bombas Molotov, hay personas que participaron en cuasi delito homicidio, hay personas que robo en un lugar no habitado, robo en lugar habitado, había personas de daño en la propiedad pública. Y yo decía, aquellos delitos de menor cuantía, como por ejemplo los delitos en la propiedad pública, yo estaría dispuesto a que se hiciera un gesto como lo que hicieron en Cataluña, a propósito del arresto de los líderes máximos del movimiento de la revuelta catalana. ¿Viste lo que hizo España? España los amnistió, pero ¿con cargo a qué? Con cargo a que reconocieran que habían cometido un delito y con cargo a que las cargas públicas, como por ejemplo ser vocal de mesa, ellos la tenían de por vida. Para eso se requiere probablemente un tipo de liderazgo que hoy día no estamos teniendo. No, pues se requiere. Antes de terminar, Rodrigo, quiero decirte dos cosas que me parecen importantes que nos ayudan a entender. A ver. O sea, muchos han hablado de la lista del viejo Pascuero en la Constitución. ¿Qué hay de eso? Y segundo, ¿qué hay de los deberes? Porque tú, como buen abogado y ama gente de esfuerzo que ha tenido una trayectoria en base a tu mérito y a tu trabajo, sabes la ayuda de Dios. Sí, pues. Y sabes que mucho de lo que has construido tiene que ver con el esfuerzo y tiene que ver con un trabajo duro, constante, con las oportunidades también, pero con un trabajo y con el cumplir determinadas reglas, o sea, con obligaciones. ¿Eso va a quedar plasmado en la Constitución o vamos a tener un mundo ideal donde todos vamos a tener derecho a todo y nadie va a hacerse responsable de nada? Es el trabajo que estoy desarrollando yo, y no solamente yo. Afortunadamente he encontrado eco en varios compañeros. ¿Por qué? Porque en principio se hablaba del Estado garantista, del Estado social garante, ¿ya? Para contraponerlo al Estado subsidiario. Y creo que hay un error conceptual tremendo porque no entienden el concepto de la subsidiariedad. O sea, cuando yo les digo por qué no les gusta la subsidiariedad, dicen no, porque es el legado de Pinochet. Ok, el legado de Pinochet. Y yo les digo, pero ¿usted entiende lo que es la subsidiariedad? Sí, que los privados se metan en las políticas públicas. Entonces yo le digo, y por molestar yo los molesto, le digo, compañero, tiene toda la razón. ¿Y qué es lo que hizo Ricardo Lago? ¿Ricardo Lago era socialista? Sí, compañera. Y Ricardo Lago le cambió el nombre a subsidiariedad y le puso concesión. ¿Y qué es lo que es la concesión? Los privados ayudando al Estado a las políticas. Bien, compañero, digamos. Entonces los molesto porque ahí caen en la contradicción, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir? Que sí podemos llegar a entender que el Estado social garante no sirve de nada porque si no hay obligaciones claras. Porque todo el derecho subjetivo, Ricardo, es una moneda de dos caras. Te da una facultad, te da una prerrogativa que la puedes exigir a otros, pero también tiene un grado de obligaciones, sin las cuales tu derecho no existe. Ya lo decía Manuel Kant, tu libertad termina donde comienza la mía. Mucha gente ha expresado temor, y esta es la última pregunta, y después te voy a dejar un tiempo para que tú cierres como tú estimes. Quiero hacer una pregunta. Mucha gente ha expresado temor con lo que ha ido ocurriendo este último tiempo
las expresiones de algunos constituyentes, o sea, y con los escándalos de la lista del pueblo, de que vamos a terminar con una constitución bolivariana, en donde está todo garantizado. Por ejemplo, la Constitución argentina tienes garantizado todo, pero no tienes nada al final del día, y en la venezolana exactamente igual. Entonces, hay constituciones muy distintas, como la americana, que ha estado inalterable, ¿no es cierto?, 400 años y tiene 10 puntos y listo. Y no garantiza nada, digamos, al contrario, te dice, ¿sabes? Lo único que garantizo es que usted tiene que volverse a trabajar y pagar impuestos. Entonces, hay un temor real, hay razones reales para sentirse atemorizados de que vamos a tener una constitución en ese sentido, o vuelvo a sentir la esperanza de que vamos a tener una buena constitución. En todos esos países que tú has señalado donde quedó la debacle, tenían un algo en común, Ricardo, un elemento común. Sus asambleas constituyentes, de partida, eran asambleas constituyentes, a diferencia de nosotros que somos una convención constitucional. Pero en todas esas, aparte de que tenían asambleas constituyentes, todas esas asambleas estaban redactando la Constitución. En cambio acá nosotros estamos redactando una propuesta. ¿Y qué es lo que a mí me hace sentir confiado? Yo siempre he creído que mi pueblo es un pueblo inteligente. Dormido, con un diazepam, ya, si tú lo quieres ver, pero un pueblo inteligente y que en el fondo, en el interior de todos estos corazones siempre sale lo que es bueno. Y lo hemos demostrado, lo hemos demostrado sobre todo en los temas de catástrofe. Siempre nos levantamos. ¿Y por qué estoy tan confiado? Porque siento que si se llegara a crear, incluso aunque se votara esa constitución bolivariana a la que tú te refieres, esa constitución no pasa el referéndum de salida y va a ganar el rechazo. O sea, ¿tú crees que la sabiduría popular nos va a ayudar más que la inteligencia? O sea, no, la sabiduría popular, y claro, ya que vamos a hablar de eso, la sabiduría popular y también la voluntad de la gente de buen corazón que ama su patria y que no quiere ser cómplice silente, pues, amigo mío. Porque hoy día muchos, y por eso está cómplices silentes, se quedan callados. Rodrigo, para eso está Unidos por Chile, por eso creamos Unidos por Chile, porque aquí lo que nos interesa es reafirmar que Chile es un país que nos debe acoger a todos, que tenemos que tender puentes, que la inteligencia es importante, que el conocimiento es importante, y que no está que la experiencia es importante. ¿Mm? Las competencias son importantes, pero fundamentalmente el amor a Chile es muy importante. El amor a tu patria, ¿sí? Sí, señor. Don Rodrigo, despídase usted, porque yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Oye, y despídete, por favor, como tú quieras. No, muchas gracias. De verdad, estos espacios son siempre súper interesantes, porque podemos compartir visiones y, como te explicaba, siempre hay posibilidades de llegar a acuerdos cuando lo prevalente es el bien común. Y para eso se necesitan estos debates. Pero estos debates no parten de binario, no parten de que tú crees que yo soy el enemigo, ni parte de la base que tú crees que la inteligencia está secuestrada en tu lado o yo en el mío. Sí, nos podemos. Y eso es lo que le pido a la gente. Yo le pido que no sean espectadores del proceso constitucional que se está viviendo hoy día, que sean protagonistas, que se metan, que busquen, que le escriban a sus convencionales, que le escriban correo electrónico. Es la primera letra con el apellido rlogan@chileconvención.cl, tmarinovich@ y así, escríbanle, pregúntenle, tenemos la obligación de responder. Métanse a la plataforma de lobby, leylobby.cl, y pidan reuniones por Zoom con cada uno de sus convencionales, con el presidente de la mesa, con la señora Loncón, con Jaime Baza, con todos. Es necesario. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser cómplices silenciosos de que nos está pasando por encima el cambio a nuestra patria, llenarnos la boca de que nosotros queremos a Chile y lo vamos a proteger y no haber hecho nada. Y solamente estar ahí mirando cómo inició un proceso que va a terminar con algo que sabemos que nos va a afectar. Sabemos, pero no nos va a afectar solamente a nosotros. Si las constituciones están destinadas a durar 50 años más, va a afectar a mis hijos, a mis nietos. Eso no puede pasar. Más activo. Por eso se llama proactividad. Bien, don preocupación. Rodrigo. Tienes que ocuparte antes de preocupación. Ayúdenos a difundir este material, ayúdenos a difundir esta buena idea. Hoy día hemos tenido una muy buena visión de Rodrigo, constituyente, que además él es abogado y salió con una extraordinaria votación en un sector que representa claramente a Chile. Ayúdenos, vamos sumando energía. Ayúdenos a ayudar. Así es, amplifiquemos las buenas cosas y muy buenas noches a todos. Ya pasó una hora, tenemos el partido pronto.
Rodrigo, como siempre, te mando un abrazo, cuídate mucho y gracias. Oye, de seguro en enero, escúchame, lo dejo planteado en público, en enero vamos a juntarnos de nuevo y te voy a preguntar, ¿vamos a ir o no vamos a ir a un referéndum revocatorio? Ni un problema. Gracias. Si que las cosas están malas, te voy a sacar a la pizarra y te voy a decir, sí, encantado, porque a esa altura, con el referéndum revocatorio. Por supuesto, porque a esa altura ya vamos a tener las 7 comisiones definitivas y la comisión, que es la comisión de derechos transversales, o la comisión de armonización, que es donde yo quiero trabajar, ya vamos a tener los primeros resultados. Y ahí yo te voy a decir si se mantiene el sistema binario o realmente estamos en la epifanía, como tú dices, que me gustó. Ojalá que así sea y ojalá que sí, pues, en Dios confío. Chile se merece un muy buen camino, Chile se merece una buena constitución. Un abrazo a todos, muy buenas noches, se les quiere y no se olviden, unidos por Chile. Buenas noches. Chao, Rodrigo. Chao.